Bien, señores, recuerden que soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez, creador del canal en YouTube que lleva mi nombre, sin espacios en mayúsculas, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Recuerden también, si quieren pueden escucharme en diferentes podcasts, lo que es Google, Apple, Deezer, Anchor, Spreaker. Dios sabe en cuántos más han puesto este tipo de lectura y de evangelización, porque sí que sirve mucho. Pero la centralización va a estar siempre en este canal de YouTube y en los otros dos canales que tengo, porque tengo dos canales más, aunque no tienen mucho todavía, pero tendrán libros de aventuras y, de ser posible, y si la gente quiere y aprende lo que es la caridad de verdad y el ponerse en los zapatos del otro, también habrá música. En fin, a los que quieran pueden suscribirse, es completamente gratis, y los que también quieran pueden unirse a una membresía para ayudarme a resarcir los costos de estos libros. Recuerden que lo hago por hobby y no por ganar dinero. ¿Ok? Vamos a continuar con el siguiente capítulo del libro del padre Gabriel Amort en Radio María, que se llama Diálogo con los oyentes. Este capítulo se llama Los dones de Satanás y los maleficios. Este capítulo contiene los dones, sensibilidad particular llamada preevidencia. Esto es lo que suele dejar el demonio después de una liberación, por un corto tiempo. Y luego contiene los vínculos con Satanás voluntarios y conscientes o involuntarios, es decir, cuando se recibe un maleficio. Formas del maleficio, hechicería, maldición y el vicio de la blasfemia. El valor de las renuncias. Los casos graves de maleficio se deben a una concatenación de causas. El camino de liberación y la repetición del maleficio. Magos y cartománticos convertidos. La sanación del árbol genealógico. Pues bien, eso es lo que este capítulo contiene y procedo a comenzar la lectura. Hoy afrontamos un tema muy denso y difícil del cual ya he hecho alusión anteriormente. Algunas veces se tiene la impresión de que aquellos que han sido atacados por el demonio tienen dones especiales una vez que son liberados. Vale la pena observar cuán común es que los disturbios maléficos vengan acompañados por sensibilidades especiales, por ejemplo de preevidencia sobre hechos futuros, o de conocimientos íntimos de las personas, en particular acerca de la presencia en ellas de fuerzas o poderes maléficos. El hecho de que se oigan voces o se tengan visiones es bastante común. Por ejemplo, aun encontrándose sola en la alcoba, una persona puede tener la visión o la impresión de que alguien le está observando, o también puede que vea pasar sombras por las paredes de la alcoba mientras que está acostada en su cama, o también puede experimentar la sensación de ser tocada. Puede que la persona oiga voces perturbadoras, por lo común son voces que le sugieren algo, como un comportamiento que se ha de tener, una orden implícita de actuar de cierta manera, y algunas veces sugieren oraciones, y luego pasan a sugerir blasfemias, o relatos de cosas extrañas, del todo irracionales. A los que experimentan estas cosas, yo siempre los advierto lo siguiente. Es muy importante que no les hagan caso a estas voces. Es muy importante no escuchar esos fenómenos inexplicables que pueden hacer daño aún después de haber sido liberados. Recuerdo el caso de un hombre que cuando llegaba a mi estudio estaba ya en plena posesión. Se agitaba frenéticamente, por lo que tenía que entrar sujetado por 4 personas robustas. Apenas el carro se estacionaba delante de la casa donde yo exorcizaba, inmediatamente era asaltado por el demonio. Se necesitaron años para su liberación. Finalmente llegó. Y desafortunadamente, sin embargo, se acostumbró a oír con gusto a esas voces que escuchaba antes de que fuera liberado. Voces que le daban la impresión de que lo estaban curando, o de que podía entender a las personas y de que era capaz de liberarlas. Y de esta manera, él se ha expuesto, o se sigue exponiendo, a muchos peligros. El demonio es quien manipula a estas personas después de que han sido liberadas, y vuelve a ellas fingiendo que es un ángel bueno, pero de vez en cuando sugiere cosas malas. Es necesario entonces rechazar con todas las fuerzas estas sensibilidades particulares que a veces son consideradas como dones que vienen de Dios, y aunque a veces se trate de sugerencias que pueden ser convenientes, es posible que sean dones de Satanás.
Es necesario hacer el esfuerzo de rechazarlas y por ningún motivo se deben tener en cuenta. La mayor parte de las veces sucede que luchar contra estas voces o contra las sensibilidades particulares resulta verdaderamente útil para lograr la liberación, por lo cual después todo cesa. Por el contrario, aferrarse a estas cosas como si fueran dones especiales, como si fueran poderes, es muy dañino y puede hacer que la curación sea imposible. Sigamos con otro punto. Los vínculos con el demonio. Descubrimos con frecuencia durante los exorcismos o también durante las oraciones de liberación que existen vínculos con Satanás y para llegar a la curación es necesario romperlos. Como lo hemos dicho muchas veces, el demonio es astuto, hace todo lo posible para que no se le reconozca, hace cualquier cosa para ocultar su presencia, por lo que puede ocurrir que al participar en una misa, al final de la cual hay una plegaria de sanación, o al ir a un santuario mariano como el de Lourdes o el de Medjugorje, o al participar en un grupo de oración donde se elevan plegarias de sanación y liberación, alguien que no era consciente del mal que tenía, se ponga en aquel momento a gritar o se encolerice y se vuelva furioso. Esto significa que el demonio, que ya estaba en él pero se encontraba escondido, durante estas oraciones ya no pudo resistir más y se manifestó. A menudo recibimos personas que comprendieron que tenían la presencia del demonio, justamente durante una de estas funciones que antes nunca se habían dado cuenta. Los vínculos con Satanás se pueden estrechar de diferentes maneras, por la propia voluntad, por ende con culpa, y este es el caso de los que se consagran a Satanás y hacen con él un pacto de sangre. Varias veces he tenido que quemar pactos escritos con sangre, en los cuales uno puede leer peticiones al diablo. Ya antes les he leído peticiones que se le hacen al diablo, pero esta ocasión no las voy a leer también por la propia seguridad de las personas, así que voy a continuar brincando las partes que no son necesarias. ¿Sí? Lo consideran como si fuera un dios, se entregan a él voluntariamente, quieren pertenecerle a él continuamente, quieren estar solamente con él, lo adoran como si fuera un verdadero dios y le piden, dame, 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 dame. Es todo lo que saben hacer. ¿Sí? Y así en general, esas son las consagraciones que se le hacen al diablo. ¿De acuerdo? Continúo con la lectura. Pareciera que se vuelve a una de las tres tentaciones de Cristo narradas por el Evangelio. Todo el mundo es mío, todos los reinos de la tierra son míos, y yo te los daré si te postras, si te arrodillas ante mí. Y el Señor le responde, uno solo se arrodilla delante de Dios, solo delante de Él. Mateo 4, del 1 al 11. Pero pareciera que muchas personas se postran ante Satanás. Es una unión directa, es algo voluntario, y para liberarse de esa unión es necesario renegar de Satanás con decisión verdadera de renovar las promesas bautismales, y se necesitan muchas afirmaciones positivas para reparar el mal cometido contra Dios y los hermanos. Cometen el pecado de establecer un vínculo con Satanás, quienes frecuentan a los magos, a los cartománticos, a los que hacen las limpias, a los que leen el tarot, a los que juegan con la cuija, a los que juegan con el tetragramatón, y los que se dedican a la magia, frecuentan sesiones espiritistas, porque también en estos casos somos nosotros quienes le abrimos las puertas al demonio, a Satanás. En otras circunstancias, en cambio, el vínculo con Satanás se contrae inconscientemente, es decir, sin culpa. Cuando, por ejemplo, las personas adquieren vínculos con Satanás porque reciben un maleficio, estos son los casos más frecuentes, y puede suceder que el maleficio lo haga disimuladamente un pariente o una persona que se dice que es amigo de ustedes. Esto se puede hacer mediante el ofrecimiento de una taza de café, de un extraño chocolate, de una tajada de pastel, de una torta particular diferente a la del resto de los invitados. Por lo tanto, si ustedes tienen razones para sospechar de alguien, pero por motivos familiares o por otra razón, van a comer a donde aquella persona, coman solo aquello de lo que los demás toman.
y no acepten nada especial, nada que les sea dado solo a ustedes. Algunas veces se obra por curiosidad. Se llega a participar en sesiones espiritistas o incluso en sectas satánicas, o a jugar los juegos de los vasos, o los de la moneda, o el péndulo, y todo por simple y llana curiosidad. Muchos jóvenes juegan al juego del vaso o de la moneda y luego cuando son adultos se dan cuenta de los resultados porque el demonio no se manifiesta enseguida. Entonces me cuentan, cuando era muchacho, por curiosidad, junto con 3 o 4 compañeros pasábamos el tiempo jugando a eso. Por ejemplo, una vez no pude comprender qué podría haber causado que una chica de 16 años manifestara ciertos signos de negatividad, por lo que había, entre otras cosas, dejado de estudiar. En el pasado había sido una joven diligente y obediente, pero en cierto momento se había encerrado en sí misma y ya no quería estudiar y pasaba la mayor parte de su tiempo encerrada en su cuarto y no quería que nadie entrara allí, ni siquiera sus padres. Entonces fui a verla y me abrió la puerta y charlamos. Y luego se me ocurrió hacerle una pregunta de prueba. Tú te encierras en tu cuarto por horas y horas. Seguramente no te la pasas durmiendo todo el día. Dime la verdad. ¿Juegas las cartas? Sí, me respondió. ¿Y al jugarlas, tratas de adivinar alguna cosa que debería suceder? ¿O tratas de descubrir dónde está algún objeto que tal vez los tuyos no encuentran? ¿Has tratado de saber algunas veces cosas que no sabías? Y de nuevo me respondió afirmativamente. ¿Y quién te sugiere estas cosas? ¿Te las sugiere Dios? Entonces se quedó pasmada, porque se dio cuenta por primera vez que no era Dios quien se las sugería. Y entonces le dije, te las sugiere el demonio. Por eso ya no debes echar las cartas en absoluto. Debes estar con los tuyos, con los demás, y volver a estudiar y amar la compañía, no aislarte. Se estaba apartando incluso de los amigos, y es muy importante en cambio tener buenas compañías. Lo que arruina a los jóvenes y a los no tan jóvenes son las malas compañías. Quizá un joven era sumamente fiel a los mandamientos y era acólito, e iba siempre a la iglesia, y en cierto momento deja de hacerlo y ya no reza, porque ha comenzado a frecuentar malas compañías que le dicen, ¿de verdad nunca has probado la hierba? ¿No conoces a qué sabe? Prueba. Y poco a poco lo van llevando a hacer cosas que son absolutamente negativas. ¿Cómo se da uno cuenta de que los disturbios que una persona padece son de carácter maléfico? Nos damos cuenta porque el demonio se rebela contra lo sagrado. Por consiguiente, estas personas se alejan de la oración. Les fastidia ver imágenes sagradas, recibir bendiciones y, si son bendecidas, se vuelven furiosas. De esta manera, uno se da cuenta de que algo sucede, pero a menudo es difícil llegar al origen del problema. El remedio fundamental en todos los casos, voluntarios o no, está en la oración, en los sacramentos, en la consagración a Jesús y a María, en el renovar con frecuencia las promesas bautismales y sobre todo en el perdón. ¿Cuáles son las formas de maleficio más particulares? En este punto no me detengo mucho porque ya lo vimos anteriormente. Solo digo que es muy útil entender qué forma de maleficio se ha hecho y si esta es la causa de los disturbios maléficos. La forma de maleficio más empleada es el hechizo. Es útil entonces descubrir cómo se hizo el hechizo y con qué fin. Si es necesario, por ejemplo, encontrar objetos escondidos para quemarlos. O también se debe intentar recordar si se consumió alguna bebida o alimento maleficiado. En general, cuando se ofrece una bebida o un alimento maleficiado, he notado esta particularidad. Con frecuencia, la persona no tiene ganas de comer o de beber, y eso se esfuerza en agradarle al otro, pero al volver a pensar en eso recuerda haber sentido cierta repugnancia, como si intuyera la presencia de algo oculto y maléfico. A menudo es así. El maleficio puede depender de las maldiciones, en especial si son maldiciones de parientes cercanos. El padre Cándido tuvo que lidiar con un caso terrible. Había unos padres que eran agricultores y tenían una hija, y con la ayuda de ellos se graduó. Por ese motivo, ellos se envanecieron. Según ellos, la hija solo se podía casar con un muchacho que también fuera graduado, pero ocurrió
que la hija graduada se enamoró de un obrero. Era bueno y era honrado y era honesto, pero los padres no querían saber nada de él. Luego, dada la insistencia de su hija, que estaba realmente enamorada, fingieron que lo aceptaban, y el día de la boda el padre los llamó a la hija y a él, y les dijo con una sonrisa maliciosa: «Ven acá, que quiero decirte algo en privado». Y apenas se apartaron de la gente, el padre le dijo: «Te maldigo, maldito sea tu marido, y malditos sean tus hijos». Y era una lluvia de maldiciones. Y en este caso no se acudió directamente a Satanás, pero de todos modos estaba la presencia del maligno. El padre Cándido me decía que, por más que él se esforzara en exorcizar a la pareja y a sus hijos, todos tenían siempre muchos problemas. Logró atenuarlos un poco, pero nunca pudo liberarlos de las consecuencias de la maldición realizada por el padre. En efecto, las maldiciones siguen teniendo efectos, aunque la persona que los maldijo haya muerto. Es también un signo de la presencia de Satanás, el vicio de la blasfemia. Había en Sicilia un famoso exorcista salesiano, el padre Tomaselli, que ha publicado más de un centenar de pequeños libros. Son muy útiles porque están escritos con un lenguaje que es accesible para todos, y es sencillo y es claro. Él decía: basta que en una familia haya un blasfemador para que la arruine por completo. Recuerdo un caso que dirigí, el de dos chicos que vinieron a hablarme, porque hacía algún tiempo que oían ruidos en su casa. ¿Pueden determinar desde cuándo comenzaron a ocurrir estas cosas? Sí, en un momento muy preciso. Un abuelo nuestro se había quedado solo, entonces nosotros tuvimos la idea de darle posada en nuestra casa. Por lo tanto, estando de acuerdo los padres y los hijos, lo acogimos. Pero desde que se despertaba hasta que se dormía, no hacía más que blasfemar. Era un blasfemador encarnizado. Por el hecho de ser un blasfemador encarnizado, este hombre provocó disturbios tanto a la casa como a las personas. Ciertamente, esto puede hacer que uno se quede de una pieza y diga: «¿Pero cómo es posible que el Señor permita esto cuando ellos hicieron una obra de caridad y hospedaron a esta persona anciana que se quedó sola, y en vez de obtener, por así decirlo, un premio, solo han obtenido prejuicios? ¿Por qué?». En este punto entramos en el problema del dolor y del sufrimiento que muchas veces el Señor permite por la salvación de las almas. Esta familia, en efecto, empezó a orar más, a acercarse con más frecuencia a los sacramentos para lograr vencer los disturbios que tenía debido a la presencia de este blasfemador. Y en otras palabras, se acercaron más a Dios. Tenemos otro hecho importante: hay que aprender cuál es el valor de las renuncias, tanto de los interrogatorios como de las oraciones de liberación o exorcismos. Se pueden emerger espíritus maléficos que son particulares, por los cuales el alma es asaltada y atormentada. Por ejemplo, el espíritu de la ira, el espíritu de la venganza, el espíritu de la impureza, el espíritu del suicidio. ¿Cuántas veces encontramos personas que sienten una tendencia sumamente fuerte y casi irresistible al suicidio? Se ha descubierto que en estos casos es necesario rezar oraciones específicas, yo diría oraciones acertadas de renuncia a este o a aquel espíritu maléfico, el cual algunas veces durante el exorcismo revela su nombre. ¿Eres un diablo? ¿Cómo te llamas? Ira, venganza, suicidio. Muchas veces dicen un nombre genérico, antes que uno típicamente diabólico, como Lucifer, Satanás, Belcebú, Lilith, etc. Volviendo al tema que nos ocupaba, es por lo tanto importante reconocer el valor de las renuncias, renegar de todos los vínculos con Satanás, renegar de todos los vínculos con estas tendencias, con estas tentaciones y orar para ser liberados. Casi siempre se necesita un gran esfuerzo. Recuerdo que una vez un muchacho aceptaba repetir: renuncio a la ira, aceptaba repetir conmigo: renuncio a la blasfemia, pero no lograba decir: renuncio al alcohol. Muchas veces, en efecto, una persona tiene un disturbio particular y se da cuenta de él por las reacciones. Puede suceder además que se dé cuenta del disturbio durante las bendiciones. Cuando bendigo a una persona, puede tener reacciones violentas o fuertes. Por ejemplo, vi el caso de una persona que, a las palabras «te libero de toda maldición», gritaba,
protestaba y no lograba permanecer firme, y entonces yo insistía. De toda maldición, de toda maldición, de toda maldición. Y ésta gritaba cada vez más fuerte, porque había dado en el clavo. Cuando la persona se esfuerza con constancia, uno nota que el carácter de la persona va mejorando progresivamente y su serenidad se acrecienta. Ora con mayor facilidad, y esto nos recuerda la larga lista de San Pablo sobre los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Poco a poco los frutos del Espíritu reemplazan a los frutos de la carne. He de añadir otra observación sobre los maleficios. He encontrado que los casos graves en general son el fruto de una concatenación de causas, y es difícil que un maleficio dependa de una sola causa. Puede suceder que uno haya recibido un maleficio desde el seno materno y luego otro cuando tenía 8 o 10 años, o también es posible que haya recibido de alguien un maleficio y que al crecer haya recibido otros que se suman al anterior. Al principio los disturbios son pequeños y uno no les presta mucha atención. Se piensa que al crecer van a pasar, pero con el tiempo se vuelven cada vez más grandes, hasta que al fin se hacen evidentes. Como por ejemplo cuando se participa en un grupo de oración en el cual se hacen oraciones de sanación y liberación, y uno empieza a sentirse mal. En estos casos es útil participar en alguna de aquellas misas en las que al final se hacen oraciones de liberación. Quienes participan en dichas misas ven siempre a algunas personas que gritan o que se echan al suelo, y por esa razón es conveniente advertirles a las personas lo que puede suceder, porque la gente tiene derecho de ir a la iglesia a orar sin que se la moleste. Por ejemplo, en Zagarolo, todos los jueves, se celebra una misa especial en la que al final se dicen oraciones de sanación y liberación. Yo también he participado en ella, y les aseguro que siempre se presentan casos de personas que gritan y que se agitan. Aquellos que presentan reacciones son protegidos por personas que están allí justamente para mantenerlos firmes y asistirlos. Es posible que una persona, a la cual nunca antes le había sucedido algo semejante, al asistir a alguna de estas misas, resulte tirada en el suelo y gritando. Es decir, que es probable que en ella se manifieste la presencia del demonio, que ya estaba en ella, y se podrá, si se profundiza al interrogar bien a esta persona y al estudiar los diferentes disturbios que ha tenido en las diferentes fases de su vida, se podrá comprobar que ya estaba allí desde hacía varios años el demonio. Ciertamente se necesita paciencia para curarse de todas las heridas pasadas una por una, desde la que se recibió en el seno materno o cuando se era niño hasta la última, y se han de curar estos maleficios uno a la vez. El camino de la liberación nunca jamás es una vía en continuo ascenso, pero de todas maneras debemos estar seguros de no retroceder. Es posible que siempre haya altibajos o periodos mejores y periodos peores. Incluso es posible que haya alguien realizando una y otra vez el mismo maleficio. Recuerdo haberle preguntado al padre Cándido, mi gran maestro, por qué una joven que venía siendo exorcizada desde hacía 15 años, cuando salía parecía que estaba mejor, pero cuando regresaba a la semana siguiente, se le veía en el punto de partida, y ella misma lo decía. Me han renovado el maleficio. Un día se me ocurrió decir: pero entonces, ¿qué debemos hacer? Estamos jugando el juego de la cuerda, nosotros le tiramos por un lado y el demonio por el otro. ¿Quién está ganando? Y el padre Cándido, tranquilo como siempre, decía: nosotros estamos ganando. Cuanto más se combaten los maleficios, incluso los que se repiten tanto, más estos se debilitan, hasta llegar al punto en que ya no tienen ningún efecto. Los maleficios que se repiten no pueden impedir la curación, pero sí la pueden retardar mucho. Se necesita bastante fe por parte de los exorcistas, pero también por parte de las personas que están siendo exorcizadas y también por parte de sus parientes. Mi maestro me contó el caso de una familia en la que había un muchacho que estaba poseído por el demonio. La familia era muy buena y practicante, pero el joven no quería saber nada sobre ir a la iglesia ni tampoco sobre orar. Un día el demonio se vio obligado a hablar y dijo: yo me iré solo cuando ese muchacho comience a orar y se acerque a los sacramentos. Imagínense cuánto le insistieron los padres, los hermanos y las hermanas a este jovencito, que por mucho tiempo no se dejó convencer.
y por lo tanto los exorcismos no tenían ningún efecto. Luego de un día para otro se decidió y fue a confesarse, y comenzó a orar y a frecuentar los sacramentos, junto con los demás miembros de su familia que oraban con mucho fervor, y finalmente tuvo lugar su liberación. Otra de las recomendaciones que les debo hacer es la de nunca confiar en las personas que hayan hecho magia, quiromancia, maleficios o que hayan estado vinculadas en alguna forma con Satanás y que luego se convirtieron. Es verdad que con mucha dificultad pueden convertirse, pero es preciso no confiarse nunca. Ciertamente hay que perdonarlos si con algún maleficio nos han hecho mal, pero es preferible no acercárseles ni confiar en ellos, porque han tenido vínculos con el demonio. Al concluir esta discusión sobre las causas del maleficio, he de referirme de nuevo al tema de la sanación del árbol genealógico. Este tema es señalado también en el capítulo Dificultades y Problemas. Un tema que yo considero una materia de estudio. Como ya lo recordé, un médico exorcista de la iglesia anglicana que se llama Kenneth McCall escribió un libro que ha tenido éxito y cuyo título es Hasta las raíces, en el cual atribuye el origen de muchos casos de posesión o de disturbios maléficos al árbol genealógico. Extraigo un ejemplo de dicho libro. Molly, una mujer de alrededor de 30 años, comenzó a desarrollar, como decía ella, una fobia ridícula, un terror al agua que la paralizaba. Ahí donde veía agua se sentía llena de miedo. Un día sus dos hijos se volcaron en una pequeña barca cayendo al agua. Era un lago pequeño y muy poco profundo. Apenas tenía unos 40 centímetros de profundidad, lo que lo hacía un lago donde las probabilidades de ahogarse eran muy mínimas. Pero esta mujer estaba paralizada y temblaba de miedo. Así que los familiares se dirigieron a Kenneth McCall, quien recorrió el árbol genealógico para ver si había habido parientes cercanos que se hubiesen dedicado a la magia o al espiritismo o que se hubiesen ahogado. Efectivamente descubrió que un tío se había ahogado en el Titanic, ese famoso barco que se hundió al chocar con un iceberg. Al parecer, además no se había orado por él. Se hizo celebrar una misa de sufragio por el tío y naturalmente en presencia de la señora. Inmediatamente después de la celebración de la misa, la molestia de Molly desapareció. Solo menciono esta temática porque mi maestro, el padre Cándido, no creía que los maleficios pudieran transmitirse a través de la generación, y yo aún hoy lo sigo dudando. Lo considero un hecho bajo observación. Varios exorcistas sí lo creen y se valen de ello, por lo cual oran por el árbol genealógico, hacen celebrar misas por estos difuntos y tratan de descubrir si existe en el árbol genealógico alguien que en particular tenga vínculos directos o que haya hecho algo de esta clase, o que se haya dedicado al satanismo, y si ven que es así, oran de manera especial y mandan celebrar misas por dicha persona. De esta manera llegan de a poco a poco, a atenuar o incluso hacer que se cure esa persona que habría, y lo digo no sin algo de duda, heredado este mal. Gracias, sea alabado Jesucristo. Primera radio escucha, preguntas y respuestas. Ya llamé por teléfono otras veces y fui a donde usted hace algunos años. Tengo un problema espiritual desde hace más de 15 años y últimamente he comenzado a tener algunas manifestaciones violentas. Usted me dijo que eso era positivo porque cuando el demonio empieza a manifestarse es una buena señal. Lo extraño que me ha sucedido últimamente es que durante estas oraciones que se me hacen se ha descubierto que hay un vínculo antiguo con mi madre, como si se hubiera hecho algo que me une a ella, un mal que nos golpea a las dos. A menudo yo veo esto como un cordón que me liga a ella, un cordón lleno de sangre. Tanto que cuando ella está mal, lo estoy yo también, y cuando ella se enfurece por algún motivo, yo comienzo a sentirme mal. El sacerdote exorcista me dice que se debe orar para romper este cordón umbilical, porque este es el punto del cual están atados todos los males que ambas sufrimos. Respuesta del Padre Amort. Estoy de acuerdo con ese exorcista. Cuando existen casos tan evidentes como el suyo, no queda duda alguna. Le podría dar muchos ejemplos. A veces vienen a mí padres que me piden que exorcice a su hijo o hija, y mientras exorcizo al muchacho o a la muchacha, uno de los dos padres se pone a gritar, a girar o se cae en el suelo, con lo cual se evidencia
que hay un vínculo maléfico entre ellos. Para identificar estos casos se necesita la experiencia y se comprueba cuando el exorcista realiza el exorcismo en presencia de la persona de quien se sospecha que tiene un vínculo con él directamente afectado. En general los vínculos se dan en la línea directa, es decir, con padres, abuelos, bisnietos, en una palabra con parientes cercanos. Es sumamente difícil que exista un vínculo de este tipo con una persona que sea extraña a la familia. Segunda radioescucha. Tengo 30 años y a la edad de 18 años recibí un hechizo. Supe también que cuando era pequeña una tía le hizo un maleficio a toda la familia. Cada uno de nosotros ha recibido un maleficio. Últimamente me estoy dando cuenta de que existe mucha negatividad, y no solo en mí, sino también en el resto de mi familia. Debo decir que este mal nos lo hizo una esotérica que hace varios años que murió. También debo decir que gracias a ella me he encaminado por el camino de la oración. En efecto, yo era católica, pero no practicante, y fue gracias a ella que yo comencé a ir todos los días a la iglesia y a recitar el rosario y a orar. Llevo unos pocos años en esto, desafortunadamente. Sin embargo, nadie de mi familia sigue mi ejemplo. Son católicos, pero no practicantes. A esto se suma que tengo una tía que solía hacer cierta clase de maleficios. Ella me ha dicho que el maleficio golpea más que un hechizo. Esa señora ya murió, pero temo que haya podido dañar de alguna manera a nuestra familia. Quisiera saber qué puedo hacer, teniendo en cuenta que la persona que nos perseguía ya no existe. ¿Qué me aconseja? Respuesta del Padre Amort. Este es mi consejo. Toda su familia necesita una conversión. Ese es el primer paso. Es decir, necesitan convertirse en católicos practicantes. Varias veces lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Creer en Dios, pero no ser practicante, para nada sirve. Dice el Evangelio, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Yo jamás he encontrado un diablo que sea ateo. Y lo digo yo, que he tenido que enfrentarme con varios demonios. Todos los demonios creen en Dios. Por lo tanto, usted, querida señora, haga todo lo que pueda y ore lo más que pueda y acérquese a los sacramentos asiduamente y con devoción. Pero también sus familiares deberían convencerse de orar y deberían acercarse a los sacramentos y recibir por lo menos algunas bendiciones de liberación. Acuda a los grupos carismáticos o a los sacerdotes que hacen estas bendiciones o exorcismos. Pida ayuda. El primer paso es confesarse. La confesión es mucho más fuerte que los exorcismos. A las personas que presentan estos disturbios, siempre les aconsejo que se confiesen al menos una vez cada 15 días, y sería aún mejor si lo hicieran cada semana. Usted puede ayudarle a su familia tratando de convencerlos de que entren al camino de la fe, al camino de la práctica cristiana, al camino de la conversión y de la fidelidad a los 10 mandamientos. Si no lo logra, siga haciendo lo que pueda. El Señor tendrá en cuenta lo que usted está haciendo para el provecho de sus familiares y podrá ser liberada con la oración, los sacramentos y las bendiciones. Si sus familiares no siguen su ejemplo, no podrán ser liberados. Tercer radio escucha. Llamo para hablar de una situación que ya lleva mucho tiempo. Desde el día en que me casé, mi vida ha cambiado mucho. Nada marcha como debería. La verdad es que no nos llevamos muy bien con mi mujer. Todos los días hay problemas, todo anda mal en el trabajo, y cuando parece que la situación va mejorando, de inmediato me encuentro de nuevo en el suelo. Ya no logro mejorar la situación, y no sé de qué instrumentos valerme, y no logro encontrar una salida. ¿Qué me sugiere? Respuesta del Padre Amort. Quisiera preguntarle, ¿cuáles han sido los motivos por los cuales su matrimonio ha tomado un aspecto tan infeliz? Cuando ustedes se casaron, ¿se querían mucho? Tercer radio escucha. Aún sigo queriendo mucho a mi esposa, así como ella me quiere a mí, pero por lo que sucede y por los problemas que se multiplican cada día, la distancia entre los dos es cada día más grande. No tenemos más personas a nuestro lado, pero nos estamos alejando. Respuesta del Padre Amort. Oren juntos, les recomiendo eso, que oren juntos. El Santo Rosario en familia es muy poderoso. La oración hecha unidos es muy eficaz y es muy importante.
Por lo tanto, trate de persuadirla para que ustedes oren juntos. Vayan los dos a la iglesia, hagan una peregrinación, vayan a Lourdes, acérquense también a un santuario cercano y oren juntos. Ambos recen el Santo Rosario y luego tomen la costumbre de orarlo en su casa. Y si tienen hijos, que ellos también se acostumbren a orarlo con ustedes. El rosario en familia es muy eficaz. Todas las formas de oración son eficaces en casos como el suyo, como también lo son los sacramentos y recibir las bendiciones. No creo que lo suyo requiera de exorcismos, pero lo que seguramente sí resultará útil son las bendiciones, incluso las oraciones sencillas de un sacerdote. Mejor si las reciben juntos. Renueven juntos las promesas matrimoniales que se hicieron durante el rito del matrimonio, y entonces van a ver cómo muchas cosas poco a poco van a irse arreglando. Ánimo, el Señor lo bendiga y le dé la fuerza para ser el artífice de la oración que se realizará en su familia. Cuarto radio escucha. Quisiera su opinión acerca de mi sobrina de 15 años que es hija de mi hermana. Hace más o menos un año empezó a cambiar. Siempre ha sido una muchachita bastante rebelde, pero ahora está exagerando. Tiene muchos problemas en el colegio, no estudia, hasta el punto de que quieren expulsarla. Es una apasionada del heavy metal. Siempre lleva blusas con símbolos diabólicos y demoníacos. Vino a mi casa en vacaciones, durmió en mi alcoba y por algún tiempo. Pero no se sentía bien allí porque, según me dijo, estaban las imágenes de Jesús y del Santo Sudario y de Nuestra Señora y de Medjugorje, y éstas le causaban angustia. Me di cuenta de que en sus brazos tenía muchas cortadas y pensé que había peleado con alguien o que algún gato la había rasguñado en el brazo. Pero después supe por medio de su madre que las chicas con las que ella anda hacen una especie de pacto por el cual se cortan con cuchillas y con corta uñas. Al ver cortes tan profundos en sus brazos, llegué a preocuparme bastante, aunque en realidad no sé qué pueda hacer. Mi hermana no tiene mucha fe y no frecuenta la iglesia. Está separada y vive con otra persona con la cual tiene un bebé. Quisiera que me dé un consejo. ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación de mi sobrina y de mi familia? Respuesta del Padre Amort. Veo que usted tiene una tarea muy, pero muy difícil. Creo que es casi imposible. Lo que arruina a la juventud es la televisión, la internet y sobre todo las malas compañías. El viejo proverbio sigue vigente. Dime con quién andas y te diré quién eres. Un joven que era bueno y correcto se encuentra con un amigo descabellado y a partir de entonces cambia y ya no se le ve en la iglesia y ya no ora y empieza a hacer cosas como las de su sobrina, cosas que son maléficas. Uno puede suponer que lo son por las figuras que usa en su ropa o por el rito de las cortadas y por otras cosas más. Esta chica no saldrá de eso nunca si no abandona las malas compañías y empieza a escoger mejor con quién andar. Son estas amistades en efecto las que la arrastran y la han convertido en lo que es ahora. A esta muchacha la abandonaron muy pronto. Usted me dice que desde niña su sobrina salía con disparates. Pero a los muchachos hay que educarlos, no se les deja con sus caprichos. La Biblia dice, azota a tu hijo mientras es joven, para que no se rebele cuando sea adulto. Los chicos no se educan solos, porque tienen que ser instruidos. Esto que le digo está en Proverbios 29:15. Esta chica desde niña ha debido ser educada y necesitaba que alguien vigilara lo que leía y lo que miraba, pero ahora se ha dirigido hacia cosas que son absolutamente negativas, y mientras no se aleje de estos ambientes y de estas costumbres maléficas, no se podrá obtener nada. ¿Qué puede hacer usted? Poco. Aunque la joven sea todavía menor de edad, hoy día el autoritarismo no sirve, salvo en algunos casos. Ay del que claudique. Ay de los padres que abdiquen de su autoridad. Conozco a muchos padres que a sus hijos, incluso mayores, les dicen, mientras estés en esta casa tienes que regresar por tarde a las 11 en la noche y no después. ¿Quieres salir después? Vete por tu cuenta y entonces haz lo que quieras. Pero mientras estés aquí, has de hacer lo que yo diga. Es fundamental que los padres no renuncien a su autoridad y han de acostumbrar a sus hijos a orar desde que son pequeños. Cuán bello era estar en mi casa cuando orábamos juntos
y mi padre entonaba el Santo Rosario. ¿Cuántas familias rezaban el rosario por la noche? Ahora usted, que solo es su tía, ¿qué poderes puede tener, qué influencia puede ejercer sobre esta chica para apartarla de esa compañía y hacerle conocer muchachos sanos? ¿Y qué poder puede tener para educarla en la fe y en la oración y en los sacramentos? Bueno, pues la joven necesita convertirse y necesita saber qué es la vida, el valor de la vida y qué pasa hasta llegar a la muerte. Y después de la muerte, y solo quedan dos posibilidades. Vengan, benditos de mi Padre, a la alegría eterna, o apártense de mí, malditos, y vayan al fuego eterno. Esto está en Mateo 25, del 31 al 46. No existe una tercera vía, así vivas 100 años o 120 como Moisés o incluso más. La vida pasa, pero es importantísimo vivirla bien, porque después, todo el futuro, toda nuestra eternidad, depende de cómo hayamos gastado el tiempo en el breve paso por la pequeña vida que llamamos vida terrenal. El Salmo 90 nos enseña que la vida es un viento que pasa. Yo soy un anciano y he sentido que la vida se me ha pasado precisamente así, como un parpadeo. La vida pasa y entonces se necesita tener las ideas claras para estar listo para el futuro que nos ha deparado Dios, según sus palabras. Pero si está usted apartado de la fe y lejos del Evangelio y separado de la religión, y si esa joven sigue frecuentando aquellas compañías, nada ni nadie logrará ayudarla, porque deben recordar, la voluntad lo es todo. Quinta Radio Escucha. Tengo que hacerle una pregunta, algo especial. Hace tiempo que siento mucho la soledad, pero se me dificulta encontrar una pareja. Recientemente había encontrado a una persona divorciada que se había interesado en mí. Anteriormente le había rogado al Señor que me diera una señal y me hiciera conocer a un hombre en el curso de una semana. La persona que yo encontré, sin embargo, me está haciendo sufrir mucho. Es muy promiscuo y he comprendido que solo tiene pretensiones de cierto tipo, o al menos eso es lo que a mí me parece. Quisiera, por lo tanto, preguntarle si es posible que la soledad de estos años y mis problemas puedan ser el fruto de alguna clase de maleficio. Respuesta del Padre Amort. Usted cometió un grave error al retar a Dios diciéndole, dame una señal, a fin de que encuentre en esta semana a aquella persona. En verdad eso es un grave error, porque no hay jamás que retar a Dios. Usted tiene que orarle a Él, debe suplicarle a Dios, y delante del Santísimo. Él le inspira lo que está bien y lo que no. Y de rodillas uno logra hablar con Dios y escucharlo, pero uno no debe ponerle jamás ni condiciones ni límites. Ciertamente encontró a la persona equivocada y es evidente, por lo que ha dicho, que esta no es la persona que se interesa en usted, tanto por ser un hombre divorciado como por su comportamiento. También aquí vuelvo a los proverbios antiguos. Mejor solos que mal acompañados. Aunque usted sufra de soledad, sépala llenar con buenas obras y con el voluntariado, y sépala llenar con la amistad íntima de Jesús, José y María, y su ángel custodio, y sepa colmar así su vida. En mi congregación, que es la Sociedad de San Pablo, había un sacerdote que había tenido la gracia en ciertos momentos de vivir manifiestamente en unión de la Sagrada Familia, Jesús, José y María. Y esto es porque era un hombre de gran oración. Yo no le puedo asegurar que encontrará marido, porque usted debe afrontar la vida también sola, viviendo con metas, porque nuestra vida es plena y serena y feliz cuando más nos dedicamos a hacer el bien. He conocido muchas personas que son hombres y mujeres que estaban tristes y descontentos con sus vidas, aunque en apariencia todo en su vida les iba bien encarrilado. Luego se fueron como misioneros a América Latina, a África, y allí se entregaron del todo y se dedicaron a los demás, y encontraron entonces su razón de vivir. Cuanto más hagamos el bien, tanto más útiles nos vamos a hacer a los demás, y más contentos nos sentiremos. De lo contrario, correremos el riesgo de morir de melancolía, y nos expondremos a peligros tontos, así como le ha pasado a usted cuando le pidió al Señor que dentro de una semana le diera una señal que le hiciera reconocer a su alma gemela. Dios no escucha nuestros caprichos, escucha nuestras oraciones. Así que ánimo, ore con fe y trate de ponerle buenas metas a su vida, y si encuentra a su alma gemela, perfecto. Pero si no, piense en todos los enfermos que hay en el mundo y en la cantidad de ancianos y personas que necesitan ayuda.
y asistencia. Y si usted sabe ponerle metas a su vida, esta será plena y también usted se sentirá tranquila y realizada. Sexta Radio Escucha. Quisiera hablarle de mis hijos porque ya hace años que están casados. Uno hace 6 años y el otro hace 3 y no tienen niños. No sé si algo no funciona en sus casas y por ello oro siempre, pero la alegría de los nietos no llega. Respuesta del Padre Amort. Tiene usted razón y yo digo, Señor, hay ciertas cosas que no comprendemos y tú las sabes. Muchas parejas de esposos desean de todo corazón tener hijos y no pueden, y conocemos muchas parejas de esposos que tienen hijos y que desafortunadamente no los quieren, e incluso llegan a matarlos. En Italia se presentan más de 100.000 abortos al año, y hay millones de abortos en el mundo cada año. ¿Cómo es posible? Nosotros diríamos que el Señor no debería darles hijos a los que no los quieren, y dárselos a los que sí los desean. ¿Pero podemos darle lecciones a Dios? ¿Creemos que estamos en capacidad de enseñarle a Dios lo que debe hacer? En estos casos, solo podemos orar, recordando que la oración fundamental es, Señor, hágase tu voluntad. Dios nos escucha siempre, y nos lo ha prometido, pero a menudo no nos oye a nuestro modo. Nosotros no sabemos qué es bueno para nosotros. Y Él nos escucha, pero siempre a su manera. Él sabe qué es verdaderamente bueno para nosotros. Esto vale también para usted. Quien se encuentre en la posición de tener hijos y que están casados y que desean tener hijos pero no los obtienen, han de orar mucho y de decir, Señor, hágase tu voluntad. Yo les recomiendo también a estas parejas de esposos que se dediquen a obrar en favor de los demás. Hay muchas obras buenas que pueden ser realizadas por esposos que no tienen hijos. Es preciso buscar siempre motivos para poder dedicarse al bien de los demás con generosidad y saber decir, Señor, hágase tu voluntad. Séptimo Radio Escucha. Primero quisiera darle las gracias por la catequesis y también quería decirle que a veces uno puede llegar a interiorizar las situaciones negativas en el sentido que, frente a las dificultades, uno en verdad llega a vivir mal. Por eso quisiera preguntarle cómo se puede obtener una reacción opuesta y positiva ante las dificultades que se pueden experimentar. Respuesta del Padre Amort. Su pregunta es fácil de responder y la voy a responder brevemente. La manera de superar las dificultades de la vida es la disposición de hacer siempre la voluntad de Dios. Es, Señor, haz de mí lo que quieras. O, Señor, hágase tu voluntad. Me agrada mucho esa breve oración que nos dejó Juan Pablo I, el Papa Luciani. Señor, acéptame como soy, pero hazme como tú me quieres. El Señor nos acepta como somos, pero está siempre listo para guiarnos por el camino que Él desea y para forjarnos de la manera en que Él nos desea. Si nosotros estamos dispuestos a hacer verdaderamente la voluntad de Dios en cualquier situación y ante cualquier cosa que nos suceda en la vida, tendremos la serenidad de sentirnos unidos a Dios y de poder decir, Señor, si tú quieres esto o lo que tú quieras, lo que tú desees, yo también lo deseo. Piensa en María, que estuvo al pie de la cruz. El Concilio Vaticano II nos dejó la frase quizás más novedosa dedicada a Nuestra Señora. María al pie de la cruz consintió con amor en la inmolación de la víctima. ¿Entiende la fuerza de esa frase? Piensa en su inmenso dolor. Su corazón sangraba con una sangre interior que no se veía, pero sangraba con su consentimiento. Consentimiento a la voluntad de Dios. No era un consentimiento a quien clavaba a su hijo o a quien lo despreciaba. Lo deseaba Dios y lo deseaba Jesús. Y así si ellos lo desean, lo deseo también yo. Ahora bien, si nos rehusamos a estar dispuestos a la voluntad de Dios, jamás estaremos tranquilos cualquiera que sea nuestra condición. Octava Radio Escucha. Quisiera pedirle la información sobre aquellos que se consagran a Satanás y también sobre los poderes que el diablo da. Si es él tan malo, yo me pregunto, si quiere el mal para todos, incluso de los que se consagran a él, ¿cómo es posible que haya gente dispuesta a unírsele? Respuesta del Padre Amort. Bueno, le agradezco la pregunta. Efectivamente, Satanás puede darles poderes a quienes se le consagran a él. Poderes reales que voy a clasificar en las 3 grandes pasiones humanas, que son la soberbia, el éxito y el poder. Le da éxito en la carrera, les da dinero, les da riqueza y les da también la satisfacción de los propios vicios y los placeres. Sin embargo, ya que el demonio siempre y solo da el mal,
Les da estas cosas, pero siempre las da unidas a grandes sufrimientos. Y por eso es que los que se consagran a Satanás, aunque en apariencia disfrutan del éxito y dispongan de mucho dinero y de muchas otras cosas, en realidad experimentan tanto sufrimiento que pasan ya en su vida un infierno en esta tierra, y van a pasar otro infierno en la vida que viene. Yo lo invito a desconfiar siempre del que llega a través de atajos o caminos simples o riquezas y éxitos fáciles, porque eso se trata del engaño típico de los magos. Este polvo le traerá el amor, y hay que desconfiar de quienes dicen este tipo de cosas. Una de las terribles realidades del demonio es que cuando de veras se mantiene una relación con él, concede lo que promete, pero nunca lo concede. Jamás lo concede, y escuchen bien, jamás lo concede con dicha, y mucho menos con felicidad. Mi vasta experiencia y la de mis colegas exorcistas me permiten decir que jamás un hombre o una mujer que se hayan entregado al diablo y que sean ricos y poderosos y colmados de placeres están en ningún grado de transmitir serenidad, porque dentro de ellos yace siempre una estela de dolor y de muerte, y de desconsuelo y de infelicidad. Se puede decir que esta es la firma del diablo mismo. Novena Radio Escucha. Yo soy una anciana y no entiendo cómo es posible que los jóvenes se hagan tatuajes, y ni qué hablar de la música que escuchan. Pienso que hay que vigilar porque yo siempre rezo por los jóvenes, y creo que es una obligación de nosotros los ancianos orar por su futuro. Respuesta del Padre Amort. Le agradezco su pregunta porque estoy de acuerdo con usted. Hay que orar y también se necesita hablar y pedirle a Dios las palabras. El tatuaje o el piercing, o lo mismo que el rock, no necesariamente tienen objetivos malos. Una persona que busca adornarse o embellecer su cuerpo con anillos o con diseños gráficos no es condenable en sí, pero se necesita ver los motivos por los cuales lo hace, la simbología que emplea, la filosofía a la cual se refiere, los posibles ritos que yacen detrás de todo eso. Es muy importante establecer estas cosas. En efecto, existen tatuajes y piercings que tienen objetivos bastante precisos e indican, por ejemplo, que la persona hace parte de un grupo o que fueron hechos por motivos sexuales, porque se le quiere hacer el mal al propio cuerpo, o porque se odia la vida, o porque se quiere mostrar al diablo, o porque se quiere decir que se le guarda simpatía. En muchos casos son gestos que deshonran al cuerpo, pero no se inspiran en ninguna maldad particular. Un problema diferente es el de las historietas ilustradas, los dibujos animados y las figuritas para niños. Existen historias ilustradas pésimas que difunden la manía de lo horripilante y son portadoras ocultas de magia, satanismo y prepotencia. Claro que no se debe generalizar porque hay excepciones, pero muchos dibujos animados de origen oriental proponen imágenes y efectos que recuerdan bastante al demonio en sus iconografías más comunes, y sin al menos identificarlo con el mal que se ha de evitar. También muchísimas películas para jóvenes y adolescentes insinúan una visión negativa del mundo y alejan de la verdad e introducen a la magia y a una visión esotérica de la existencia. Para no hablar de las películas de horror y de ciertas series en las que la maldad nunca resulta vencida, sino que siempre vuelve a surgir, transmitiendo el principio perverso de quien triunfa es el mal y no el bien. Hay que permanecer vigilantes. Los padres han de controlar lo que hacen sus hijos y orar por ellos, además de rezar con ellos. Los cónyuges han de orar juntos por la pareja y por la familia, y también a todos nosotros se nos ha llamado a orar y a velar. Sobre todos ustedes invoco la intercesión de María Santísima, medianera de todas las gracias. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Amén. Así pues, señores, llegamos al final de este capítulo de este libro. Les recuerdo, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Suscríbanse al canal, a los podcasts y únanse a una membresía si quieren. Y los que quieran ayudar con un pequeño donativo a través de PayPal, muchas gracias. Y los que no, no hay problema. Pero recuerden, y se los diré siempre, difundan este canal para la gloria de Cristo. Y no es por el canal, sino por la palabra y por el conocimiento. Dios los bendiga. Paso al siguiente capítulo.